Y bueno, vamos a recibir a los invitados que tenemos por acá: Juan Pedro Mir, María Virginia Díaz, uno director del Colegio Nacional José Pedro Varela, la otra profesora de, entre otras cosas, robótica. Vamos a hablar de temas vinculados con esto, porque además desde hace bastante tiempo, y gracias a Dios y a muchas otras cosas, no solo a Dios, sí, los uruguayos... Más bien gracias a otras cosas. No me interrumpa, pero no me interrumpa, estoy presentando a los invitados, me está interrumpiendo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué cosa? En esto no creo que haya intervenido demasiado, pero en fin. Para el que no cree, no, el que cree sí, el que cree que si usted quiere que el avance de la ciencia es un regalo divino... Es una postilla, es una muletilla, es una cosa donde uno se apoya. Sin embargo, cuando a Bill Gates se le colgaron las máquinas, siempre dice, ay, Dios mío. Claro. O sea, claro. No sé si por mérito para echarle la culpa. Claro. Dice, ay, Dios mío, lo que pasó Hola, hoy. María Virginia, gracias por venir. Muchas gracias por invitar. Bien, hola, ¿cómo te va? Fernando, hola. A los dos, director y profesora de robótica. Una de las cosas, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, espectacular. Están contentos, supongo. Sí. Muy contentos. Porque lo que se planificó se viene realizando. Sí, la verdad que es un proceso muy interesante dentro de la planificación de la estratégica de la institución, que decidimos este año comenzar el camino de desarrollar la robótica y la informática vinculada a los procesos educativos. Entonces, nos pusimos en contacto con María Virginia, que es una reconocida profesional del medio, una referente del medio. Aceptó subirse al proyecto del José Pedro Varela, y bueno, y fuimos paso a paso. Definimos de la mano de ella cuáles son los objetivos, qué tipo de robots, qué tipo de procesos, qué tipo de espacios, y comenzamos a caminar de una manera muy interesante, contando con el apoyo de la comunidad educativa, trabajando primero en programación, y después ella lo va a explicar mejor, programación y robótica, eligiendo qué tipo de robots íbamos a trabajar. Elegimos una empresa uruguaya que trabaja con software libre, de manera se está formando una comunidad que está localizada en el seno del LATU, en el seno de un proyecto de unos jóvenes diseñadores uruguayos que se llama la empresa Mac Robots, y a partir de ellos estamos construyendo un espacio donde todos los avances van a ser... ¿Cómo fue que surgió esa idea de quebrar con un status quo que había antes para decir, bueno, dediquémonos a esto? De una posición filosófica del colegio. El colegio tiene una posición filosófica en sus bases, de vínculo laico, de vínculo con la comunidad, de devolverle a la comunidad cada uno de los elementos que construye. Entonces vimos que de la mano del trabajo con software libre, del trabajo de una empresa uruguaya que la teníamos a mano y que nos aseguraba que cualquier pieza que se pueda romper se puede imprimir en 3D. Claro. Es más, cualquier pieza que a los niños se les ocurra se puede imprimir. Es un kit expandible que el costo inicial quizás es un poco más caro que el costo de otras empresas muy afamadas, de otros espacios, pero que era una apuesta también filosófica. María Virginia, ¿te sorprendió la invitación del colegio? Nosotros ya nos conocíamos con Juan Pedro porque venimos los dos de la educación pública como maestros, además nos conocíamos de lejos, vendría a ser, y después por mi trabajo yo estuve dedicada al Consejo de Educación Primaria hasta el año pasado. Yo fui maestra de clase hasta el 2010 inclusive, y empecé con el Plan Ceibal como maestro dinamizador, maestro de apoyo, y llegué a estar a cargo del Centro de Tecnología de Montevideo Este, que seguimos con el tema del Plan Ceibal. Yo, la experiencia mía con robótica viene justamente cuando en su momento, en 2012-2013, el Plan Ceibal repartió kits de robóticas a escuelas de tiempo completo de acá del Uruguay. Y ahí empezamos con otras compañeras, maestras, que nos gustaba todo el tema de tecnología, que estábamos con el tema de incentivar el desarrollo, a estudiar sobre robótica. Y bueno, fueron pasando los años, preparamos proyectos. Yo ahora me separé, me dediqué, ahora estoy como quien dice, como empresa dedicada al tema de programación y robótica para todas las instituciones educativas, sea pública o privadas, que estén interesadas. O sea que, digamos, de alguna manera algunos elementos del Plan Ceibal se integran a este trabajo, al menos en los aspectos más macro. Claro, porque la génesis, una cosa muy interesante, robótica educativa en este país, tenemos referente muy importante, gente que ha trabajado muchísimo, que ha sido mi referente también para estudiar. En este país ha habido gente que ha estudiado muchísimo sobre el tema. Lo que dio el Plan Ceibal fue el tema de que al tener más cantidad de kits para repartir en las escuelas, llegó a más gente. Pues si no hubiera quedado más, y entonces también lográs entusiasmar
Si hay mucho acumulado. Familias, digamos. docentes, niños, claro. Y ahora lo que está pasando ahora, que gracias a Dios aparecen proyectos como estos jóvenes uruguayos de Mark Robots, que nació la creación de robots de ellos fue acerca de una tesis de diseño industrial, son estudiantes de diseño industrial e ingenieros electrónicos, y empezaron a trabajar, y justo le dije a Juan Pedro, le digo yo, ¿te parece robots uruguayos? Además, porque así incentivamos, seguimos con la industria uruguaya, y genial, Juan Pedro enseguida se prendió, y empezamos todo este proyecto que tiene su fundamentación. ¿Qué tan de investigación, qué tan de creación es, o son ensambladores de robótica? Es decir, porque el Uruguay de mi generación, por ejemplo, yo hice electrónica en la Barrete un tiempo. Dentro de mi formación tenía que ir a comprar el circuito 555, armar la placa, ponías los R-Types, la cinta, lo ponías en solución para que se disolviera. Si todo era hacelo, arrancar de cero, y tenías que ser, no sé, tenía que ser Bill Gates para arrancar de cero. Sí. ¿Qué tanto son ensambladores de tecnología? Porque también lo otro es, ya hay motores servo que vienen prontos, hay estructuras móviles que les permiten estar la tecnología 3D, que vos dibujás algo y lo imprimís. ¿A dónde apuntan ustedes? ¿O qué apunta? ¿Es a entusiasmar a los jóvenes para que aprendan? Porque acuérdate que en nuestras épocas, mi época era un tocadisco, era un circuito que te permitía encender distintos controles porque giraba, entonces iba haciendo controles. Pasé entonces, esa época. ¿qué queda de aquel Uruguay manual del que... Central. Nosotros imaginamos la educación vinculada a tres partes. A ver. La cabeza, la mano y el cuerpo. O sea, la educación, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen el construir con sus propias manos, al viejo estilo Mecano, un banquito, el plantar en la huerta. La experiencia vital del sentir es central para poder formarse en niños hoy de apartamento. Eso por un lado. Y por otro lado, los procesos informáticos se integran al conjunto de la cadena educativa. Desde el diseño, no es combatir contra la calculadora, no. Hoy nuestros niños son consumidores y son también productores de programas, de ensamblar productos, de pensar, de articular, de trabajar en equipo. No hay que reinventar la rueda cada día. Pero no. Pero un niño, en el niño, cada niño reinventa en sí mismo la construcción de la civilización. Claro. Y la función de las instituciones educativas es seleccionar lo mejor de cada etapa, con libertad, con ética, con una mirada transversal, dedicarles para que se pueda construir como hombre y como mujer. ¿Cuándo comenzaron con este proyecto, Juan Pedro? En este año. En realidad las bases empezaron el año pasado. Y han hecho una evaluación, sé que esto hay que replicarlo. Lo que tenemos claro es que son etapas, que las venimos cumpliendo. Primero fue trabajo con programación, que trabajó la maestra Virginia con nuestros niños en la sala de informática. Ahora es el trabajo con los robots. Ya el año que viene se va a trabajar vamos a aumentar las horas de robótica y programación para quinto y para sexto, se va a extender a secundaria. El otro elemento central es que Virginia nos va a acompañar en la formación de los maestros para el uso de plataformas. O sea, los maestros van a trabajar no solamente porque es importante que no cargar siempre al maestro para enseñar todo. Y bueno, entonces en ese sentido, Virginia, que es una empresa contratada por la institución, para generar tutoriales, por ejemplo. Genera tutoriales y aparte genera capacidad para que se mantenga la institución. Entonces, ella trabaja codo a codo con las profesoras de informática, trabaja con las maestras. ¿Y qué continuidad tiene todo esto cuando los niños van creciendo y empiezan a entusiasmarse con eso? Porque lo que había hace años es que vos te entusiasmabas, pero llega un punto en el que rebotabas. O eras ingeniero o no había un punto intermedio. Entonces, ser ingeniero era muy difícil o muy largo. Y el punto intermedio no existía. Entonces, la mayoría quedábamos por el camino con algo a mitad de aprender que no terminabas en nada. Quizá hoy los elementos de informática y los elementos de programación van a acompañar a nuestros hijos a distintos niveles durante toda su vida. Entonces, tanto sea las carreras técnicas como las carreras que puedan seguir después en bachillerato, está presente el tema tecnológico fundamental. Y una perspectiva que no es nada menor. La discusión fue los talleres de robótica y programación, extracurriculares o curriculares. La experiencia dice que si son extracurriculares terminan siendo sobre todo de varones y son sobre todo de varones que no hacen deporte. Claro. Entonces lo que decidimos fue, la experiencia de programa... Incluimos a todos. Los incluimos a todos. Hay una perspectiva de género, una perspectiva que recoge lo mejor acumulado de Plan Ceibal y lo redimensiona con otra situación. ¿Y que los sorprendieron los chiquilines o no? Digo, totalmente. Yo quería hacer una puntualización justamente por eso. Voy a dedicarme primero al tema de robótica educativa. La robótica educativa, para diferenciarla de la robótica industrial, lo importante no es el producto,
sino el proceso. La robótica industrial, a vos te importa comprar el robot, o sea, para lo que vos quieres que te funcione, nada más. Para la robótica educativa lo importante es todo el camino con el que llegás a un producto final, y a veces no llegás al producto final. Cuanto más errores, más aprendizaje. También es la parte más encantadora. Me encanta la parte en que tienen todo pronto y no les funciona, y yo los miro. Es divertidísimo porque los chiquilines siempre son impresionantemente valientes, creativos. Yo misma les digo, yo me puedo matar dibujando, ustedes dibujan 10 veces mejor que yo, ya estuvieron diseñando robots, ya estuvieron pensando, además, como bien decía... Uno puede imaginar una cosa y ellos imaginan seguramente algo infinitamente Es impresionante, cómo te divertís, es impresionante. La capacidad de imaginar que tienes. Sí, que nosotros la tenemos cercenada, ¿no? Porque no han pasado poniendo... No todos. Sí, usted también. Y el tema es que justamente el tema de robótica educativa nos importa mucho el proceso, claro. Y que los chiquilines, todo eso, porque esto está pensado desde dos puntos de vista. Primero, lo que ahora se llama la cultura maker, que es que en vez de hágalo tú mismo, hágalo con otros. Claro. Y que, por ejemplo, el Colegio Varela trabaja algo que usa mucho la cultura maker, que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces lo que nosotros vamos es con el contenido. Yo voy y hablo con las maestras me acompañan muchísimo, unas divinas, la de quinto y sexto, y yo les pregunto en qué están trabajando. Por ejemplo, sexto, como está trabajando con el tema aeropuerto, dentro de otros contenidos, ya están pensando en robots para el aeropuerto. Hay unas ideas impresionantes. Y como quinto está trabajando con el espacio, estamos pensando en una colonia humana en un planeta imaginario también. Nos estamos yendo ya. Está mezclando lo que es robótica también con energías renovables porque hay un parentesco, entonces como que se trabaja en conjunto. Es que está dentro de ese contenido. Por ejemplo, tanto sexto como quinto, que trabajan mucho las áreas. ¿Es para alumnos de quinto y sexto? Sí, primaria sí. Y lo que vamos a llevar más adelante. Está lo que está recomendado hasta por expertos comenzar con tercer nivel con tercer ciclo en la escuela primaria. Digo, pero quería aclarar que... 10, 11 años, ya a partir de ahí. ¿Cómo haces cómo se transversaliza el conocimiento y se une en esto? ¿Cómo se puede involucrar los saberes de la biología, de la geografía, de la historia en un producto que termine siendo de este tipo? Lo que planteaba recién Virginia es central. Hoy por hoy el trabajo en proyectos es una forma de identificar un tema, un problema que hay que resolver y donde los distintos contenidos aparecen. Por ejemplo, un proyecto basado en la alimentación saludable. Claro. Entonces tú ahí integras elementos de biología, sistema respiratorio, sistema digestivo, aparato digestivo, integras elementos de matemática, cálculo de proporciones, integras elementos culturales, estadística. Exacto. Entonces, el aprendizaje, nosotros combinamos dos elementos: la tradición, porque, por ejemplo, el chiquilín tiene que saber el punto y coma, la enseñanza sistemática de la ortografía, eso no se desecha, ¿no? Ninguna escuela llega a buen puerto si desecha la secuenciación de contenidos duros, que quizá al chiquilín no le importen. Entonces, a vos tu hija te puede decir, mira, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve dibujar tal cosa? Y ahí, eso pasó siempre. Obvio. Y cuidado con la escuela que cede a la tentación de caer solamente en el aprendizaje basado en proyectos. Claro. Nosotros combinamos la secuenciación de contenidos duros, llegar a matemática, física, matemática, fracciones, gramática, ortografía. Ese punto va secuenciado por las docentes. Con el trabajo en proyecto, que en el caso nuestro articulamos con un proyecto de primero, segundo y tercero, que trabajan integradamente, se rompen los grupos, y ahí se articulan distintos contenidos del programa de escuelas. ¿Cómo se califican los trabajos? Por rúbricas. Perdón. Sí. No, tal cual. Porque la clásica es... Claro. No. Lástima que no traje... No se me ocurrió traer un ejemplo. El tipo labura, se rompe el alma, el equipo... Claro. Y como dijo recién ella, termina, no le funciona, ¿qué pasó? Ahí no hay que ponerle un 0. No. Es decir, son dos cosas diferentes. Es decir, por ejemplo, cuando empiezan con esa parte que tienen todo pronto, lo programaron al robot, lo ponen para ponerle que vamos a hacer el sensor más sencillo, que es el que mide distancia para que no choque. Y entonces no le funciona. Entonces en esa parte lo bueno está que trabajamos me salté esa parte de las habilidades del siglo XXI, que las habilidades científicas y sociales, la identificación del problema, todo eso, pero además las sociales, consenso, el liderazgo, el saber hablar. Ahora yo los veo
y armamos los equipos y tuvimos también, yo hablé con la maestra y le dije, no quiero que se armen equipos de amigos, quiero armado de equipo pedagógico. Porque las maestras sabemos, el más tímido, con el que se abre más, o esto que son fatales, que decirlo sinceramente, No, los niños no, los nuestros vamos no. a separarlo, o sí, para que no hagan entonces, para que no hagan cortocircuito. Claro. ¿Y qué tanto aportan los padres? Pues yo debo decir que en general de quinto y sexto año uno sabe que cuando estudian en la casa siempre hay algún padre que ayuda. Capaz que es el que menos rinde, es el que dice, no nos anduvo por culpa de papá. Los padres vinieron a jugar. Los padres a veces dicen, me me enloquecen, tengo que llevarlo acá, traerlo allá, tuve que ayudar. ¿A qué fueron? Cuando presentación de los kits, hubo una muestra padre, fueron de todas las clases, a divertirse, a jugar. Una idea de los muchachos de Mac Robot fue hacer un taller con padres. Claro, porque iban a ayudar sí o sí los padres. Claro, para que además el padre se pusiera en la posición del niño. Y esto es bien interesante. En robótica, el niño aprende paralelamente al padre. Claro. El padre no le va a resolver los temas porque no sabemos. Claro. Entonces nuestros hijos nos enseñan. Y una dimensión comunitaria es trabajar con las familias. Hicimos talleres de sensibilización, se anotaron las familias, vieron cómo se armaban los kits, cómo se construían los kits, y bueno, y el trabajo con las familias es central. Y cómo se evalúa necesariamente más allá de la nota. Una cosa es evaluar, otra cosa es calificar. Claro. Uno de los grandes desafíos del sistema educativo uruguayo es ir corriéndose de la mera calificación y avanzar hacia la evaluación, hacia la evaluación que implica niveles de avance diferentes. Hay niños que pueden ser sobresalientes o excelentes en el trabajo en equipo, que pueden ser grandes mediadores, con un pensamiento divergente, y otros tienen otras habilidades. En el fondo todo tiene que encuadrar en una estructura que, para ser habilitado, hay una educación primaria que te controla. Sí, claro. Entonces, ¿cómo encuadra esto? ¿Cómo que tienen que hablar con primaria para ver? Es el desafío del sistema educativo. Hoy por hoy, las calificaciones son las comunes que establece primaria. Pero en una mirada a largo plazo, uno de los puntos es que el sistema educativo debe repensar eso, me parece. Esto se queda, ¿no? Digo, se aplica de aquí en el futuro. Sí. Y lo otro que estaba diciendo hoy Juan Pedro es que el tema es con rúbricas, pero son rúbricas compartidas con los chicos. Ajá. Es decir, tanto en programación como en robótica, para que ellos vean en qué lugar ellos se ubican. Entonces ellos tienen su tabla y ellos mismos se ubican y discuten entre ellos en qué están avanzando o qué no tanto. Eso es algo muy interesante. Me quedó muy claro el concepto de la rúbrica. ¿Qué quieres decir con eso? Es como la autopercepción. Es cuando, si vos tenés, por ejemplo, en programación, te voy a dar ahora porque las de robótica no las hemos confeccionado todavía, pero las de programación, por ejemplo, crean un programa que ellos trabajan con Scratch, entonces la rúbrica es la cantidad de personajes que hicieron, y por ejemplo si tienen más diálogo o no, porque todo eso deviene en más programación un poco más sofisticada, más compleja. Entonces ellos saben, pude hacer 2 personajes, pude poner un diálogo, hay una acción, hay interacción, y ese tipo, eso lo vas poniendo en diferentes conceptos. Y los chiquilines, ellos mismos dicen, no, pero me faltó haberle agregado esto, claro. me faltó haberle, al contrario, suprimido lo otro. Ellos mismos se autoevalúan. Queda claro que con nuestra mentalidad seríamos pésimos alumnos, Jorge. No creo, nos hubiera divertido mucho. Porque aparte es una materia muy lúdica. Sí, divertido. Sí, totalmente. Están invitados. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. Yo quiero armar un robot aspiradora, pero bueno. Ahora se venden ya no se venden, pero está un poco caro. Para mí uno de los grandes inventos es el robot aspiradora. Todavía no tengo, pero debe ser buenísimo. Vos tenés más robots en tu casa lo que tú crees. Eso también lo tenés claro. ¿Cómo? Tú tienes más robots en tu casa. Sí, obvio. Si ya en mi época se desarmaban las máquinas, el motor serie universal de la batidora, licuadora, porque ese era el origen de pero con los niños está ahora bueno ya cuando no se desarma nada, ¿no? Empieza a conversar con ellos. No mandé a desarmar nada. No mandaste a desarmar nada. Todos los electrodomésticos sobreviven. No, está todo conversado. Lo hablamos todo teórico. ¿Sigue existiendo el puente de diodo y todas esas cosas? ¿Sigue usando el puente de diodo? No, me quedé pensando en una cosa que decía Juan Pedro vinculado a las cuestiones vinculadas a la evaluación o la calificación y las diferencias entre los gurises, ¿no? Hoy el sistema público y privado, el sistema general de educación, no entiende o no atiende a los gurises que están por afuera del estándar. Para el sistema son todos iguales, tienen que ser evaluados de todas maneras, y entonces hay gente que queda fuera en esa dinámica. Sí. Porque hasta que eso no cambie también y las instituciones no logren tener estrategias distintas para gurises que tienen capacidades distintas, ya aumentadas o disminuidas, no importa, distintas.
Bueno, si hay pibes superdotados que están luchando. Pero ni siquiera hablo de los superdotados. Ese es uno de los desafíos de los próximos 15 años. La estandarización. ¿Cómo construir sistemas de trabajo en las instituciones educativas que faciliten y que vean cómo hoy el mundo del trabajo, del diseño... Brevemente, ¿cuál fue el gran aporte de José Pedro Varela? Vio el positivismo en el mundo y dijo, vamos a aplicarlo. Era lo que había en su momento, 1860. Hoy, ¿qué pasa en el mundo? Hay otras formas de construir conocimiento. El gran desafío es que esas formas, conocimiento complejo, divergente, lúdico, creativo, aterrizarlo en las instituciones. Ese es el gran desafío. Sí, totalmente. Muchas gracias. La curiosidad era el robot del aeropuerto, ¿para qué es? Pasa que estuvieron pensando en varios. Para escanear valijas. Estuvieron, No sé, yo les puedo ir trabajando la cabeza a los chiquilines a ver si podemos hacer algo. No metamos en eso. Y por favor, a ninguno se le ocurrió hacer un robot para que conduzca programas de televisión tampoco. No. Fernando, después felicítelos. Puedes mandarle un abrazo a los niños que están mirando en este momento y las maestras están mirando el programa. ¿Dónde están viendo? En el José Pedro Varela están viendo. Así que están quinto y sexto. No, en la clase de Carlos no están en clase. Los maestros están con los robots y dicen, los chiquilines que se portan los chiquilines hoy. Bueno, un saludo para todos los chicos de José Pedro. No, dicen, mirá estos aparatos de la tele. Y nada de hacer robots que conduzcan programas de televisión. No, de ninguna manera. Ahí se complica. En un par de años que nosotros jubilemos, puede ser, tranquilamente. Puede ser. Gracias a los dos. Muchas gracias. Señores, pausa y sigue Buscadores. Sentí tu adiós.